Pues muy bien, amados hermanos, muy buenos días. Para mí un privilegio estar aquí frente a ustedes y pues este tema que el día de hoy vamos a tratar de estudiar juntos es un tema muy bonito, muy interesante. No sé si alguna vez se hayan preguntado acerca de la Biblia que utilizamos, Reina Valera. Recuerdo en algún momento alguien dijo, esa Biblia negra no la quiero. Una persona católica decía esa Biblia negra. No todas las Biblias Reina Valera son negras, depende cómo se haya elegido. Pero no sé si se hayan preguntado por qué se llama Reina Valera. ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿De dónde vienen estas palabras de Reina Valera? ¿Son personas? ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde provienen? ¿Será el nombre de los autores de la Biblia, de los escritores, de los traductores? ¿Quiénes serán Reina Valera? ¿Por qué tiene ese número de 1960 que nosotros leemos? ¿Habrá sido fácil para ellos hacer la Biblia? ¿Cómo es que se pusieron a escribirla? Y pues bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver, ¿verdad? ¿Por qué tiene ese nombre en nuestras Biblias como cristianos evangélicos? ¿De dónde viene ese nombre de Reina Valera? Entonces, pues acompáñenme a estudiarlo, hermanos. Primeramente, reconocer que justamente esta Biblia, pues es la base, ¿verdad? Es nuestro alimento, aquí encontramos nuestro alimento espiritual, es la piedra angular de nuestra fe cristiana y sobre todo para todo lo que es el pueblo de habla hispana, ¿no? Es una Biblia traducida al español y bueno, es la más vendida en todo Latinoamérica, Hispanoamérica, es la más vendida. Y bueno, pues su historia está marcada por un sacrificio enorme. Estas personas que vamos a conocer el día de hoy arriesgaron su vida, dedicaron su vida, fueron perseguidos. Y wow, ahorita vamos a ver lo increíble que tuvieron que pasar para que esta Biblia llegara a nuestras manos. Parece muy fácil, ¿no? Las cosas las damos por hecho y sin embargo no sabemos el origen, no podemos valorar cuánto costó que llegara este libro hasta nuestras manos, cómo el Espíritu Santo, como Dios, fue guiando a estas personas para que hoy tuviéramos completa su palabra. Y bueno, pues es importante para nosotros porque podemos tener el día de hoy la palabra de Dios en nuestro idioma, español, ¿verdad? Vamos a ver su origen, cómo se desarrolló, qué diferencia hay con otras versiones, quizás lo veamos, no, tal vez no nos dé tiempo el día de hoy, pero vamos a compararlo para una próxima ocasión con otras versiones, que hay otras traducciones. Y bueno, ¿qué relevancia tiene para nuestra fe? Sabemos nosotros que Biblia solamente hay una, solamente es una, la Biblia no son muchas, ¿verdad? Solamente hay una, pero está traducida en diferentes idiomas. Pero la Biblia es una, eso hay que aclararlo, ¿no? No es que sea una Biblia diferente, son traducciones. Y bueno, vamos a empezar a ver cómo fue elaborada justamente por esas personas. Aquí estamos viendo Reina y Valera, son los apellidos de los traductores. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ahora vamos a conocer su historia de ellos, pero son los apellidos. A veces se comete el error de decir apellido, no, no es apellido con doble L, y vienen aquí los dos apellidos de los traductores, ¿verdad? Y vamos a conocer cómo se fue gestando todo esto. Fue muy difícil, mucha gente durante la persecución de la Inquisición, porque hemos de recordar, ¿verdad? La Iglesia y el Estado estaban unidos durante la Edad Media. Y bueno, sabemos la Edad Media fue por ahí del año 500 hasta el 1500 después de Cristo. Y pues en estos 1000 años del medioevo, prácticamente era una sola. El gobierno estaba vinculado con la iglesia. Y bueno, hubo persecución a tal grado, hubo miles de muertos por la Inquisición. Eran llevados a la hoguera, eran torturados y cualquiera que se apartara de la fe tradicional, de la iglesia tradicional, la iglesia católica, era llamado hereje y por estar desviando a la gente de su fe,
los llevaban a la hoguera y los mataban. Miles de muertos están documentados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al primer inquisidor de la Nueva España, Tomás, se llamaba Torquemada, que hace honor a su nombre, ¿no? Tortura y quemada, porque realmente mató a muchísimos, muchísimos, sobre todo la Inquisición española, era muy fuerte, era muy férrea, ¿verdad?, para perseguir a todos los que él determinaba, o ellos determinaban que eran, pues, contrarios a la fe católica. Entonces prohibía la posesión y la lectura de la Biblia. Solamente estaba reservada para el clero católico, ¿no? Solamente ellos podían leerla y siempre en latín. No había traducciones al español. Entonces empieza Lutero, ¿verdad? Lutero empieza a traducir la Biblia al alemán y empieza justamente a leer las escrituras, a entenderla y a darse cuenta del error doctrinal que vivía dentro de la Iglesia Católica, muchas cosas, muchas doctrinas, muchas prácticas, muchos rituales que no eran bíblicos. Y eso motiva en toda Europa a que también se acerquen a los escritos de Lutero, Calvino, y empiecen nuevamente, pues, muchos monjes, muchos católicos empiezan a conocer directamente del griego, del latín, la palabra de Dios, y empieza a haber traducciones, pero no fue fácil. Muchos tuvieron que morir en su intento. Muchos fueron atrapados por la Inquisición y fueron muertos. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de conocer cómo es este proceso. Como les comentaba, en esa época la Biblia estaba prohibida para el pueblo. No podían leerla porque había una restricción, ¿verdad? Solamente estaba en el siglo XVI restringido a la lectura para el clero, para la iglesia. Y bueno, ellos utilizaban una Biblia latina, la Vulgata latina, que hemos platicado en otro momento, la Biblia de Jerónimo, que fue escrita en el siglo IV, ¿no? Esa era la Biblia que se leía en ese tiempo, la Vulgata latina. El pueblo llano no estaba capacitado para interpretar las escrituras y era un riesgo que lo leyera porque podía caer en errores doctrinales y podía eso llevar a herejías. Así es de que la iglesia decía no, que no se lea. Y estaba prohibida cualquier otra traducción que no fuera la Vulgata latina. Se llega a prohibir en cierto momento las traducciones que son vernáculas, es decir, las traducciones que son del pueblo, de los diferentes idiomas, diferentes países. Está prohibido solamente. La Vulgata latina es la oficial. En ese tiempo incluso las misas se daban en latín. Y bueno, obviamente España no es la excepción. En España también está prohibida su libre lectura, ya que, como mencionaba, va a poder incluso surgir movimientos reformistas y se lee la Biblia. Y esto es algo que la Iglesia no quería. Hasta que finalmente en 1559 la Inquisición española prohíbe textualmente, hay una prohibición textual de que cualquier traducción de la Biblia sea hecha, ¿no? Prohibido completamente, solamente estaba autorizada la Vulgata latina. Sin embargo, los monjes en los monasterios sí podían leerlo, y ellos eran los eruditos, los intermediarios, que trataban de explicar a la iglesia el conocimiento de la palabra de Dios, y se utilizaba solamente en las encíclicas, en los sermones, ¿verdad? En las explicaciones que daba el clero, eran los únicos, los monjes, los sacerdotes, los únicos autorizados para interpretar las escrituras y enseñarla al pueblo, directamente ellos, ¿no? Como los maestros. Y eso mantenía a la mayoría de la población en una posición de dependencia espiritual. Tenían que esperar a que alguien les explicara la palabra de Dios. Sin embargo, viene la reforma, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica cae en la deforma y lo que busca la reforma protestante es volver a formar la palabra de Dios en el sentido correcto. Recordemos a Martín Lutero en 1517, cuando él finalmente trajo consigo un cambio
¿verdad? En la forma de entender la palabra de Dios. Y bueno, esto da también pie a que en la Reforma se vea que la palabra de Dios debe de estar dispuesto para todo, ¿verdad? Para todas las personas, incluyendo el sacerdocio de los creyentes, ¿no? Ese es un aspecto bíblico. Entonces, eso significa que cada cristiano podía leer y entender la Biblia por sí mismo, ¿no? Así es de que la Reforma protestante va a romper esa práctica que llama justamente dentro de lo que se conoce, ¿verdad?, de la Reforma, las cinco solas, y una sola es sola escritura, en donde la palabra de Dios está dentro de la Biblia y es independiente de cualquier persona, ¿no? Nosotros no necesitamos de un clérigo para poder leer las escrituras, para poder entenderlas, y no nos basamos en palabras de hombres que puedan ir por encima, que puedan volar por encima de las escrituras, sino justamente la sola escritura. Sola escritura es nuestra base de fe, de conducta, ¿no? Algo importantísimo, porque pues para muchos sobre todo en la iglesia tradicional, tiene, digamos, según de acuerdo a ellos, el mismo peso la Biblia y lo que dice el clero, ¿no? E incluso puede estar por encima del clero que la palabra de Dios, ¿no? Entonces eso pues trae muchísimas contradicciones de lo que la Biblia pueda decir. Así de que bueno, pues esto fue parte de lo que impulsó esta restricción, este uso tan aislado de la Biblia. Eso fue un motivo importante. Decían los traductores que la ignorancia de las escrituras era ignorancia de Dios, ¿no? Si nosotros ignoramos las escrituras, somos ignorantes de Dios. Y no podemos hacer a un lado las escrituras porque entonces estamos solos con nuestra propia inteligencia, entre comillas, y nuestro propio libre albedrío para resolver los problemas lejos de la sabiduría divina, ¿no? Que es la que nos puede guiar para vivir bien, para vivir conforme a su voluntad. Esto va a impulsar que en las lenguas comunes empiece a iniciarse una traducción de la Biblia y fomenta el renacimiento del estudio bíblico en toda Europa, ¿no? Por primera vez se empieza a leer más y más y más la Biblia. Entonces, pues bueno, antes había ciertas traducciones al español. Por ejemplo, podemos ver la Biblia alfonsina. Esta fue escrita o mandada a hacer bajo el reinado de Alfonso X, el Sabio, en Castilla. Empieza con el castellano. Recordemos que había dialectos, uno de ellos en ese tiempo era el castellano, muy común, y que tiene diferencias. En breve tiempo van modernizándose el lenguaje hasta, digamos, el día de hoy el español moderno. Hay diferencias, vamos a verlos puntualmente ahorita en un momentito más. Pero bueno, esta traducción bajo el reinado de Alfonso X, porque se llama Alfonsina, por el rey Alfonso X, pues fue una traducción no completa, sino fue parcial. Básicamente lo que hizo fue tratar de traducir los textos latinos de la Vulgata Latina, griegos y hebreos, traducirla, pero no fue completo, ¿no? Solamente tenía un propósito cultural, no religioso. Entonces eran extractos pequeñitos. Y bueno, este rey trató de promover el conocimiento de la Biblia y de la literatura en su reino, ¿no? Es considerada esta Biblia como pionera dentro de la lengua española, pero menciono, no fue una Biblia completa, sino parcial. Otro intento de traducción parcial de la Biblia es la Biblia del Alba. Esta fue realizada por un rabino judío llamado Mosé Arangel. Bueno, él también pues tradujo todo el Antiguo Testamento al español, siendo un rabino judío, y sin embargo, pues él tuvo que pasar por textos hebreos y latinos para traducirlo, y también pues varios teólogos eruditos participaron en esta traducción. Sin embargo, su destino fue a la nobleza,
Ahí no tuvo acceso al pueblo en general y ahí permaneció, ¿verdad?, limitada en su difusión solamente para los nobles de la realeza. Así es de que sí había, digamos, la iglesia tradicional, la iglesia católica, sí había intentado hacer algunas traducciones, pero eran independientes, eran inicios independientes, no tanto como una Biblia que tuviera acceso a toda la iglesia y, digamos, con la dedicación del mismo clero católico, ¿no? Bueno, pues ahí vemos entonces que había, sin embargo, esta prohibición clara por parte de la Iglesia Católica. Había muchos problemas con lo que sería acercar al lenguaje común, a la lengua vernácula, lo que sería la palabra de Dios. Solamente tenían el control los del clero. Y pues con esto podemos ver que entonces también viene un concilio, el Concilio de Trento, que fue un concilio de 1545, en el cual se va a reafirmar la necesidad de que las escrituras solo fueran interpretadas oficialmente por la Iglesia y no autorizaba ninguna traducción al idioma común sin una aprobación explícita por parte de la Iglesia. Entonces, fíjense, ya tenemos por un lado un movimiento inquisidor que prohíbe y por otro lado un concilio de Trento que también va a prohibir la traducción de las Biblias. Realmente ir en contra del gobierno, ir en contra del clero, era terrible porque estaba la Inquisición de por medio, ¿no? Y ahí era de que, pues, como pasó, con miles de personas que eran acusadas de herejía, que eran muertas, eran asesinadas, ¿no? Sin embargo, pues ya viene justamente una primera traducción, pero antes de que empiece la traducción, vamos a ver cuáles son las bases, las fuentes de la Biblia Reina Valera, que después, cuando veamos la historia, la biografía breve de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, vamos a entender un poquito más de dónde se basaron. Bueno, las fuentes de Casiodoro de Reina, que fue, como menciono, el traductor que tradujo, ¿verdad?, directamente del hebreo del Antiguo Testamento, él tomó el texto masorético para su traducción directamente fuentes de hebreo, ¿no? También el Textus Receptus en griego lo tomó para lo que sería el Nuevo Testamento. Recordemos que el Textus Receptus es de Erasmo de Rotterdam. Y bueno, él lo imprime por primera vez en 1516, ¿no? Sí, tiene esta base, una base directamente de los idiomas originales, hebreo y griego, ¿no? Entonces, tratemos de recordar, está basado en el Textus Receptus, que es el texto en griego, y también el texto masorético, que es en hebreo. Muy bien, entonces, sin embargo, sabemos que en la Iglesia Católica la Biblia que se leía era la latina, una traducción de una traducción. Sin embargo, podemos ver que, por ejemplo, empieza Martín Lutero por ahí de 1522, la traducción al alemán, y que tuvo un gran impacto en todos los reformadores, va a servir de inspiración en lo que es la Biblia Reina Valera. Hay otras versiones con las cuales se apoyó, como la Biblia Ferrara de 1553, que también es una Biblia elaborada por judíos sefardíes en el exilio. Recordemos la diáspora, en donde vemos que los judíos salen, ¿verdad?, a muchos lugares del mundo y ahí empiezan a hacer sus traducciones. También hay otras versiones que le sirvió de base a Casidoro de Reina, como son Biblias en francés, en inglés, en italiano incluso, ¿no? Como la Biblia Geneva Bible. Bueno, pues son algunas de las fuentes que toma él para hacer su traducción. Vemos que la Biblia del Textus Receptus es justamente la más aceptada para las traducciones del Nuevo Testamento de la Reforma protestante. Por ejemplo, Lutero utiliza, ¿verdad?, el Textus Receptus. También William Tyndale. William Tyndale es alguien muy importante porque él empieza la traducción al inglés.
Y esta Biblia que la hace William Tyndale es la base para la Biblia que hoy tiene el mundo de habla inglesa, que es la King James, ¿no? Que ustedes seguramente han escuchado, la Biblia King James. Y bueno, lamentablemente William Tyndale sí fue capturado por la Inquisición y fue asesinado, fue torturado y asesinado. Entonces, imagínense así como William Tyndale, que tuvo que pagar con su vida, que fue apresado por la Inquisición. Imagínense todos los demás traductores, les iba a costar la vida, eran perseguidos, eran asesinados por ser traductores de la Biblia. Imagínense qué valientes cristianos, ¿no? Que están dispuestos por amor a Dios y por amor a sus pueblos, a sus países, a sus semejantes de lengua, de su misma lengua, de su lengua vernácula, están dispuestos a arriesgarse para poder llevar a su pueblo la palabra de Dios, ¿no? A sus semejantes la palabra de Dios. Por eso para mí son unos héroes. Y el texto Receptus es una traducción que ellos valoraban como muy fiable, muy aceptada por estos traductores. Y justamente Casiodoro de Reina es una de las Biblias que toma como referencia. Bueno, ¿quiénes participaron? Como mencionabas, pues tenemos a Casiodoro de Reina. Él nace en Montemolín, España, alrededor del año 1520 y muere en el año 1594. Él desde muy joven siente un llamado, ¿verdad?, para acercarse a Dios, siente un llamado muy fuerte, lo cual lo lleva pues a irse a un monasterio. Este monasterio es el monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, España. Es español, ¿no? Y ahí empieza su camino espiritual. Justamente en este monasterio conoce a Cipriano de Valera. Los dos traductores de la Biblia se encuentran por primera vez en este monasterio. Y este monasterio tiene una peculiaridad, que va a ser el centro español donde circulan todas las ideas reformistas, ¿no? Y sin embargo, entra allí, ¿verdad?, estos monjes en contacto con la Reforma Protestante, que se va expandiendo, como mencionaba hace ratito, por toda Europa, gracias a figuras como Martín Lutero, como Juan Calvino, que son los pioneros en Europa. Y entonces surge este movimiento, un movimiento español reformista, clandestino en España. Esto fomentaba dentro de este grupo la lectura personal de las escrituras, algo que era una práctica contraria a lo habitual en la Iglesia Católica, que solamente pues reservaba para los monjes, ¿verdad?, la lectura. Y podemos ver cómo los monjes comienzan a estudiar estos textos bíblicos tanto en latín como en griego, influenciados también por los traductores y comentarios que venían pues de Europa. Entonces aquí inician, y ellos se conocen ahí, ¿verdad? Eran compañeros, eran hermanos de la fe. Los dos toman la decisión de entregar su vida al Señor y pues lo hacen muy bien, son muy fieles. Imagínense, 450 años después de que ellos terminan su traducción, sigue siendo para nosotros utilizada, ¿no? La de su trabajo. Seguramente ellos se sentirían muy satisfechos, muy felices de que su trabajo haya podido guiar a todo un continente, ¿verdad?, a todo un pueblo, el hispanohablante. Y fíjense qué maravilloso. Se arriesgaron terriblemente, pero finalmente dio fruto exitoso su trabajo. Casiodoro de Reina, igual que muchos en el monasterio de San Isidoro, experimenta una transformación espiritual. A la hora de que profundiza en la Biblia, tiene una transformación, ¿verdad? Empieza a darse cuenta de dónde va la iglesia, que no es una iglesia bíblica, que no es una iglesia que iba de acuerdo a la palabra de Dios, que se ha desviado de la palabra de Dios, y entonces ve la necesidad de dedicar su vida a Cristo, ¿no? De vivir con los principios reformados. Él es un
reformador español, y entonces centra su fe, ya no en lo que diga la Biblia, centra su fe en la Escritura, algo que nosotros debemos imitar, ¿no? Centra su fe en la Escritura y en la gracia de Dios. Dios por delante va a abrir caminos, como lo hizo con él, y en lugar de confiar en los rituales y en las tradiciones de la Iglesia Católica de aquel tiempo, funda su fe en lo que es justamente pues la Escritura. Sin embargo, vienen acusaciones, vienen rumores, porque hay grupos, ¿verdad?, que son grupos de monjes que son fieles a la ortodoxia católica, y cuando se dan cuenta que sus compañeros monjes empiezan a estudiar la Biblia, que empiezan a hablar de manera diferente a ellos, dicen, estos se están apartando de la fe, estos están siendo reformistas, como ese Calvino, como ese Lutero, y entonces dan información a la Inquisición, ¿no? De que dentro de su monasterio hay un grupo de 13 monjes que son contrarios, ¿no? Y que este grupo está creciendo. Y bueno, pues ellos tienen que huir. Tienen que huir de que el enemigo de sus almas detenga su trabajo, ¿no? Y que su entrega a Dios, su servicio a Dios sea parado por una inquisición que es obra de Satanás, ¿no? Entonces ellos tienen que huir, tienen que salvar su trabajo, tienen que salvar su vida, y bueno, Dios bendice ese deseo que ellos tienen de realmente pues seguir con ese buen objetivo que tienen de traducir la Biblia. Y pues pese a que son acusados muy fuertemente de herejía, y con esto se decía, ¿verdad?, que ellos iban a propagar enseñanzas contrarias a la doctrina oficial de la Iglesia. Entonces les prohibían, ¿verdad?, que tuvieran contacto con cualquier otra persona, porque había ese riesgo de que fueran testigos de sus mismos dichos y que pudieran ser entonces acusados ante la Inquisición. Y tuvieron que huir, ¿verdad? Algunos de ellos, muchos fueron sorprendidos, fueron capturados, fueron matados, pero otros, como estos 13, que sí lograron escapar, entre ellos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos pudieron escapar. Entonces, pues bueno, aquí se ve algo importante, ¿no? Como vimos, otros fueron muertos, pero ellos siguen con su dedicación, con su entrega completa a Cristo y no les importa, ¿no? Saben que lo único que importa en este sentido es vivir de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su Dios, sin ni tener ningún temor, ¿verdad?, de que los puedan matar, sabiendo que aunque ellos sean sorprendidos, pues eso era su deseo de su vida, poder entregar su vida a Cristo. Son héroes de la fe también, hermanos. Son héroes de la fe. Ellos se arriesgan bajo esa convicción, ¿verdad?, de que hay una necesidad para todo el pueblo hispanohablante de tener acceso directo en su idioma eh, de la palabra de Dios, ya que como somos muchas veces, y yo me incluyo, ignorantes de otras lenguas, imagínense saber el latín, saber griego, saber otros idiomas en los cuales pues es la única forma que tienes de acercarte a la Biblia, es difícil para el pueblo, ¿no? Entonces ellos vieron la necesidad de acercar la palabra de Dios a los más necesitados, al pueblo, no nada más digamos, a altos núcleos muy selectos de eruditos, de estudiosos, de gente noble o dedicada al clero. Y bueno, pues él logra hacer una traducción llamada, no como la Biblia de Casiodoro de Reina, sino llamada la Biblia del oso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía ahí una imagen del oso en su portada, una imagen de un oso. Debido a esta ilustración, él vivió exiliado dentro de Europa. Hay países que sí son muy abiertos a las reformas protestantes, como Suiza. Suiza era un buen lugar donde refugiarse. Él nunca más vuelve a regresar a España, por ejemplo, ¿no?
Y sin embargo, ahí hay una importante imprenta, la imprenta de Tomás Guarín, en Basilea, Suiza, en donde finalmente, después de años de trabajo, prácticamente fueron 12 años dedicados en lo que era la estrategia, los estudios, las dificultades económicas. Después de 12 años de invertir tiempo, dinero, esfuerzo, él logra finalmente, y de los idiomas originales, el hebreo, el arameo, el griego, logra finalmente hacer su traducción. Y en 4 años, muy dedicados, los últimos 4 años, desde 1565 a 1569, que se dedica a él en forma de lleno de tiempo completo a la traducción de la Biblia, aunque como menciono, en total fueron 12 años de preparación, finalmente logra el logro de su vida, el mayor logro de su vida, ¿no? Poder ofrecer a sus compatriotas, a sus semejantes que comparten su mismo idioma, ofrece y finalmente la Biblia del Oso. Una Biblia escrita en castellano. El castellano es difícil de entender, tiene muchos signos que son muy diferentes al español actual y pues por eso necesita del apoyo de alguien más, ¿verdad? Que posteriormente va a completar su trabajo, Cipriano de Valera, ¿verdad? Que lo va a hacer un poquito más al español común. Entonces, finalmente vemos que él termina, ¿verdad? Acaba su vida muriendo de una manera natural, no, gracias a Dios, no a través de la persecución, no a través de que la Santa Inquisición lo haya tomado. Y así es de que por primera vez se tiene una Biblia completa en español. Es la primera Biblia completa, hermanos, al español, directamente traducida de los idiomas originales. Por otro lado, sabemos, ¿verdad?, que compañero de monje, compañero del monasterio, tenemos a Cipriano de Valera. Él también, desde pequeño, siente un llamado por servir al Señor de los señores, ¿verdad?, al Dios verdadero, al Rey de Reyes, a entregar su vida a Dios, ¿no?, a servirle, sabiendo que su propósito era más significativo, el propósito de nosotros como hombres es más significativo si estamos sirviendo al más grande Señor. Entonces él es compañero de Casiodoro de Reina y los dos se fortalecen en sus convicciones como ese grupo, ¿verdad?, en el cual empiezan a ser reformadores españoles. Y tiene que huir junto con estos 13 monjes que comentaba, también huye de la Inquisición española para evitar la persecución. Él, en vez de irse a Suiza, se va a Inglaterra y ahí pues va, porque hay varios lugares en donde pueden ser más aceptados sus ideas reformistas. Entonces ahí dedica su vida a la enseñanza, al estudio de la palabra y va también pensando en esa producción de literatura religiosa. Él es un escritor y tiene varios textos que ha hecho, ¿no? Pero es un firme defensor de lo que es la reforma y bueno, va a ir a presentar defensa justo con debates teológicos en contra de la Iglesia Católica y escribe varios textos importantes de la Iglesia pues, reformada. Finalmente, después de muchos años de esfuerzo de estudio, llega a tomar la base de Casiodoro de Reina, la estudia y plantea mejorarla, haciendo más entendible, ¿no? Si finalmente el objetivo es que llegue al pueblo, pues vamos a tratar de que el lenguaje no sea exclusivista, no sea selecto, sino que sea el lenguaje común. Y entonces en 1602 finalmente hace la Biblia conocida como la Biblia del Cántaro, por su logotipo. Ahorita vamos a ver las imágenes de la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro. Y él tiene una traducción de 20 años. 20 años duró su trabajo, no 12 años como Casiodoro de Reina, sino 20 años, y en donde él va corrigiendo los errores que tiene Casiodoro.
errores tipográficos, estilísticos, y va a asegurar que sea mayormente fiel la traducción al texto original. Y justamente esta Biblia del Cántaro es la que hoy conocemos como la Biblia Reina Valera. Él lo inicia su traducción al ciudadano de Reina, pero le ayuda a su perfecta definición, a una depuración de errores de traducción y de modernización del idioma, este Cipriano de Valera. Así es de que finalmente acaba, ¿verdad? Su trabajo también. Ellos sí se habla de que pues al ser compañeros de monasterio pudieron compartir muchas ideas reformistas, muchos planes, muchos proyectos cuando estuvieron juntos. Quizás porque no hay un texto que lo diga así, pero quizás hablaron acerca de la posibilidad de traducir, ¿verdad? La Biblia para acercar la palabra de Dios al pueblo. Y finalmente este proyecto que fue de ambos, aunque no fue conjunto, no fue par a par, no fue que se sentaran los dos juntos, el uno al otro para traducir la Biblia, sino que primero lo hizo uno y después revisa el otro todo lo que es el trabajo anterior y finalmente tienen su obra terminada. Recordemos entonces, y aquí vemos la portada de la Biblia del oso, que fue en 1569. La Biblia del oso muestra a un oso intentando alcanzar un panal de miel en un árbol. Tiene dos interpretaciones. Una interpretación, digamos, como subliminal y también una interpretación muy práctica. Número uno, pues sabemos que hay un versículo en la Biblia, Proverbios 25:16, que dice, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Vemos aquí un símil en donde la iglesia es el oso y la miel es la palabra de Dios, ¿no? Y entonces es el esfuerzo de la iglesia por alcanzar, por vivir conforme a la voluntad de Dios, por alimentarse de ella. Esta es una interpretación, como menciono, subliminal. Sin embargo, también hay una interpretación de esta imagen bastante práctica, y la cual era que, pues, si la Inquisición veía la portada de la Biblia del oso, no iba a sospechar que se tratara de una Biblia, porque había un dibujo ahí de un animalito que tiene que ver eso con la Biblia, ¿no? Y además porque era el logotipo de la imprenta, de la editorial que estaba produciendo la Biblia. Entonces, pues por eso fue llamada la Biblia del oso, no porque un oso venga y sobre del oso o algo así, sino que realmente era una interpretación subliminal acerca de la Biblia, ¿no? Por otro lado, tenemos la Biblia del Cántaro, que finalmente aparece en 1602. Aquí sí tiene un diseño también que busca ser práctico, ¿verdad? Que la Santa Inquisición, vamos a poner entre comillas, Santa Inquisición, no lo pueda detectar, y sí también tiene un mensaje subliminal, ¿no? Por ejemplo, recordemos Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces vemos aquí a dos personas, ¿verdad?, que están ahí tratando de sacar agua para beber de una fuente de agua. Por eso se le llama la Biblia del cántaro, porque están sacando de un cántaro, pues, agua. Y bueno, pues este refleja el servicio de que hace el cristiano en llevar la palabra de Dios a los sedientos espirituales, ¿no? A todos aquellos que quieren, tienen necesidad, que tienen sed, no saben de qué, pero tienen sed, tienen hambre y que buscan el satisfacer su sed espiritual con las cosas del mundo. Entonces, pues aquí vemos este trabajo que ellos hacen de traducir y de hacer accesible al pueblo hispanohablante la Biblia, ¿verdad? En su idioma vernáculo, a su idioma original. Así es de que pues él va a tratar de modernizar y darle una identidad propia a la versión conjunta, siempre respaldando y reconociendo el trabajo de su compañero monje, ¿no? Siempre está él dándole el crédito
de dónde surge también su base textual para su traducción, que él va a completar, que va a mejorar. Ahora podemos ver que hay algunas diferencias. Nos gustaría conocer qué cosas cambió, como ejemplo, Cipriano de Valera de Casiodoro. ¿Qué diferencia hay entre la Biblia del Oso y la Biblia ya Reina Valera? Aquí podemos ver, por ejemplo, el lenguaje. Génesis 1:14. En la Biblia del Oso decía, y dixo Dios, haya luz en el firmamento del cielo, algo así, ¿verdad? Para apartar el día de la noche. Si se dan cuenta, pues son algunas letras que son difíciles de conocer porque están en un lenguaje castellano puro, que es arcaico, que es antiguo, y sin embargo en tan solo 33 años logra modernizarse, y ya en la versión Reina Valera 60 dice, y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. Entonces vemos las diferencias. Luke fue modernizada a lumbreras, por ejemplo. O el firmamento del cielo se actualiza al firmamento de los cielos para hacerlo mucho más entendible. Ahí vemos el trabajo de Cipriano de Valera, ¿verdad? De cómo va mejorando el trabajo de Casiodoro, de Reina, para hacerlo mucho más entendible. Otro ejemplo, veamos la Biblia del Oso. Dice, y avistando el hombre solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Quizás alguien que empiece a leer la Biblia y vea, no, ¿sabes qué? No le entiendo. Adiós. ¿No? O sea, no, está muy difícil entender esas cosas. Y realmente, pues, faltan verbos auxiliares. Aquí en Génesis 2:18 podemos ver ya en la versión Reina Valera 60, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Y bueno, entonces aquí se va a normalizar la frase con, y dijo Jehová Dios, ¿no? Haciéndolo un poquito más entendible. Y estos pues son ejemplos de cambios en la ortografía y la gramática. Por ejemplo, ahora en Génesis 3:6. Entonces, yo creo que llegaron a ver en cierto momento en los inicios de nuestros estudios, bueno, a lo mejor los jóvenes no, pero nosotros sí llegamos a ver algunos textos así. Entonces comió Eva del fruto y dio también a su marido, ¿verdad? Sin embargo, esto, vean qué error, digamos, ortográfico gramatical tiene, y ya en la versión Reina Valera, ¿cómo se ve? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Entonces lo hace mucho más entendible, ¿no? Vean los cambios de entonces a entonces, y se agregan las comas para darle pausas que lo hacen más entendible y mejorando el estilo para una mayor claridad, ¿no? Para que se entienda la idea. Pues en fin, así de esa manera hubo muchos cambios. Veamos uno más. En la Biblia del Oso podemos ver, por ejemplo, el verbo fue hecho carne. Y el verbo fue hecho carne. ¿Cómo se traduce? Para hacer énfasis en Cristo, dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Se agrega la adición de aquel, que va a buscar enfatizar la presencia del contenido cristológico. Entonces, pues bueno, eso fue el proceso que tuvo que vivir el cambio, ¿verdad?, de la Biblia del oso a la Biblia del cántaro. Ha habido, pero finalmente ha habido una evolución. No nos quedamos con la Biblia del oso o la Biblia del cántaro de 1602, sino ha habido ciertas evoluciones. Por ejemplo, en 1909, posteriormente en 1960, otra revisión, y ha habido una más. Estas son las más importantes, quizás haya más, pero estas son las más importantes. También la 1995, que aunque es una revisión con un lenguaje mucho más cercano al nuestro, más actualizado, no ha tenido un impacto tan significativo, no está digamos, siendo de uso dentro de la iglesia eh, bíblica, sino realmente pues la que es la base para todos nosotros, la Biblia Reina Valera 60. Y bueno, pues concluyendo, hermanos, podemos ver que esta Biblia que hoy tenemos tiene su origen, ¿verdad?, en estos dos traductores que nos
asombran, ¿verdad? Porque podemos ver que muchos traductores arriesgaron su vida, fueron pioneros. Ellos sí podemos decir que son cristianos de verdad, porque ser cristiano en ese tiempo, siendo un cristiano bíblico, te costaba la vida, como ya vimos que le costó a algunos traductores, ¿no? Ellos tuvieron la suerte de huir y no fueran atrapados como a sus compañeros o como a otros traductores de la Biblia y haber sido llevados a la hoguera, haber sido torturados, ellos pudieron escapar. Quiero comentarles que sí tuvieron ataques muy fuertes, descalificaciones que hoy podemos tener. Por ejemplo, a mismo Casiodoro de Reina, en cierto momento se le acusó de sodomía, ¿no? Que era homosexual, y esto pues también le hizo huir incluso de Inglaterra, y sin embargo, pues él posteriormente regresó, ¿verdad?, a Inglaterra para limpiar su nombre, para demostrar que todo eso eran mentiras, que eran prácticas de la Inquisición que usaban para atrapar a las personas, culparlas de lo que sea y testigos falsos y que de alguna manera pues les daba pie a que ellos pudieran terminar con todos aquellos que eran contrarios a sus ideas. Y pues ahí estuvo la reforma, muchísimos, miles de personas, de 5,000 a 10,000, llegaron a ser tomados, ¿verdad?, por la Inquisición, torturados y muertos. Entonces ellos tuvieron esta fortuna de poder terminar su obra, de que el enemigo no los detuviera, que no los parara, pudieron trabajar primeramente uno, luego el otro para completar su obra. Y bueno, pues vemos que ellos arriesgaron su vida, ¿verdad? Completamente, sabiendo que traducir la Biblia era algo prohibido por un concilio, por la Inquisición. Hoy debemos de dar gracias, de saber de dónde viene esta Biblia que tenemos, esta Biblia negra, ¿verdad? Como mencionaba en un principio, aunque la hay de muchos colores, que dice Reina Valera. Ellos no son los que la escribieron, ellos son los traductores, el escritor es Dios, solamente hay una sola Biblia, pero versiones hay muchas, y hay unas que son más fieles que otras, pues esta Biblia es bastante fiel, ¿verdad? Pasan los años y seguimos con esta Biblia de Reina Valera 60. Ahora ya sabemos su origen, ya sabemos quiénes son ellos, ya sabemos cuánto les costó haber hecho esta Biblia, ya sabemos de dónde vienen, de dónde salieron, sabemos bastante del origen de esta Biblia, pues que sirva, ¿verdad?, para nosotros, para tener reverencia de cómo el Señor ha buscado usar instrumentos en las personas dedicadas a Dios, que los ha utilizado, ¿verdad? Como solamente vasos limpios utiliza Dios para su obra, que prospere. Imagínense ellos supieran, estos traductores supieran que hoy tenemos su trabajo en nuestras manos. Wow, valió la pena cada esfuerzo, cada trabajo que hicieron y estarían muy satisfechos de haber dedicado su vida a la traducción y difusión de la palabra de Dios para que hoy tanta gente que ellos no conocieron, más allá del tiempo y de la distancia, puedan tener acceso a la palabra de Dios. Así es de que, bueno, pues el legado de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera, va a perdurar, ¿verdad?, durante mucho tiempo. Y bueno, pues cada vez que abramos nuestra Biblia de Reina Valera, sepamos un poquito acerca de la verdad de Dios en este lenguaje que nosotros tenemos, el español. Amén, hermanos. Pues muy bien, les invito a inclinar su rostro para